Listo. Grabando. Ok. Bien, bienvenidos a todos a esta quinta sesión de Repensando Venezuela. Esta vez con nuestra invitada Raquel Rivas Rojas, a quien Irina presentará a continuación. Gracias a todos por estar aquí nuevamente. Sí, como dice Manuel, gracias a todos, de verdad, por acompañarnos hoy. Yo sé que es viernes y que hay gente de en distintas horas, así que muchas gracias verlos a todos aquí. Antes de presentar a Raquel, quisiera compartir con ustedes una convocatoria que me mandó Lorena sobre un congreso que se va a llevar a cabo en la Universidad Católica Andrés Bello en modalidad híbrida entre el 29 y 30 de mayo del 2023. El título del congreso, el título del congreso es Congreso Internacional Humanidades en Tiempo Presente y será un evento, como dije, híbrido. Lorena se está uniendo ahorita creo que al grupo, entonces el que esté interesado, por favor, le puede escribir a ella, me puede escribir a mí directamente, yo puedo circularé también hoy con los siguientes materiales la convocatoria, ¿no? Entonces, para que sepan, Lorena, para que sepas, acabo de hacer el anuncio del congreso que está organizando Basilelmo. Igual se puede dejar en el chat de pronto el enlace a la convocatoria, etcétera, sería Sí, muy chévere. Y a los Perfecto. correos de ustedes, por favor. sí. Vale, muchas gracias. Ok, entonces con eso tengo el placer de presentar a Raquel Rivas Rojas, quien es investigadora, escritora y traductora nacida en Venezuela y residenciada en Escocia. Ha publicado los libros de ensayo Sujetos, Actos y Textos de una Identidad en el 98, Bulla y Buchiplumeo en el 2002 y Narrada en Dictadura en el 2011, así como el volumen de cuentos El Patio del Vecino en el 2013 y la colección de poemas en prosa Inventario para después de la guerra del 2022. Ha publicado 2 novelas, Muerte en el Guaire del 2016 y El Accidente del 2018. Coeditó junto con Katie Brown y Liliana Lara la antología Escribir afuera, cuentos de intemperies y querencias. Publica regularmente sus traducciones de poemas en la columna Transversos, en el papel literario del Nacional y enseña español en la Universidad de Edimburgo. Vive en un pueblito escocés llamado East Calder y mantiene el blog Cuentos de la Caldera Este. Y bueno, Raquel, muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros y te cedo ya la palabra. Sí, pues yo soy como público regular de estas conversaciones, así que tengo una idea más o menos de cómo funciona. Voy a hablar apenas unos 10 o 15 minutos sobre cómo nació la idea del libro y sobre la edición misma. En algún momento Irina va a comenzar a mostrarles las imágenes, pero quería mostrarles el libro, cómo se ve, porque es una edición que se abre y por un lado está en español y por el otro lado está en inglés. Y si lo ven así, se puede ver como una especie de, ¿cómo se dice? Como una especie de acordeón. Y bueno, la idea original de este texto nació de dos cosas, creo que se podría decir. Uno nunca sabe realmente cómo comienzan los libros, ¿no? Pero en la medida en que uno puede ser consciente de cómo un libro se gesta, este libro nació como una preocupación por el tema de la guerra, que es una cosa que siempre he tenido como parte de mi preocupación. Cuando he querido siempre escribir sobre la guerra, tenía un proyecto sobre la guerra del siglo XIX en Venezuela, la guerra civil venezolana, y comencé a escribir una novela sobre eso y al final, pues de algún modo, no sé, se desinfló. Pero tenía muchas anotaciones, muchas citas, muchos epígrafes sobre la guerra, y cuando escribí Muerte en el Guaire, el epígrafe es una canción de Cohen, de Cohen sobre la guerra, y el libro que siguió a Muerte en el Guaire, que se llama El Accidente, también tiene un epígrafe sobre la guerra, que dice algo así como bienvenido a la guerra, de todos contra todos, no sé. Bueno, ese es uno de mis temas, pues. Entonces, por ese lado, por un lado está esta preocupación por el tema de la guerra, de la representación de la guerra, pero también de cómo hablar de la guerra. Y por otro lado, estaba el tema en ese momento de la guerra de Siria, que, no sé, uno veía cómo iban destruyendo prácticamente casa por casa, cuadra por cuadra, algunas ciudades, y
en algún momento me empecé a preguntar qué pasaría si hubiera una guerra en Venezuela, digamos, con esta polaridad tan absolutamente encarnizada y cómo sería si eso sucediera en Venezuela. Entonces comencé a pensar en cómo funcionaría esto, pero eso fue como el germen y poco a poco mientras empecé a pensar en distintas escenas, distintos personajes, terminé más bien construyendo una historia que no tiene nada que ver con Venezuela o no tiene mucho que ver con Venezuela, sino más bien como una especie de futuro eh, eh, como una especie de ficción, no exactamente ciencia ficción, sino como que política ficción, tal vez, no sé, más distópica que utópica, y terminó siendo un texto que originalmente iba a ser como un texto más narrativo, pero terminó siendo como poesía en prosa. Yo soy más narradora que poeta, y este es como mi primer intento de construir algo más poético, menos narrativo, y sin embargo los distintos textos como que hay que leerlos todos juntos porque forman parte de un todo. Si se leen independientemente probablemente se entienda cada texto, pero sí, pero hay que leerlos completos para comprender todo como el proceso. Y luego a medida que fui escribiendo fueron surgiendo como distintas voces, entonces hay como muchos nosotros, no hay un yo, sino como muchos nosotros que se van entrelazando. Y al final, en realidad el primer texto que escribí es el texto que aparece al final, que se llama Inventario para después de la guerra, que es el que le da el nombre al libro, que es literalmente un inventario, o sea, qué pasaría, qué cosas nos quedarían después de una guerra en la que todo está destruido. Y entonces a partir de esa imagen o esas imágenes de lo que queda, que son como muy, muy escuetas y muy como un espacio, un lugar muy desolado, a partir de ahí empecé como a llenar ese universo de qué pasaría y cómo serían esos personajes. Entonces empecé a construir los distintos fragmentos. Cuando comencé a publicar el texto, publiqué fragmentos sin saber mucho para dónde iba. Primero publiqué inventario y pues todos los demás fragmentos fueron como apareciendo. Y mientras lo estaba publicando en mi blog, Catherine Boyle, la que tradujo finalmente el texto al inglés, me dijo, quiero traducir lo que estás publicando. Y yo le dije, no sé qué es lo que va a pasar con eso, no sé qué va a pasar, que si eso va a ser un libro, si se va a quedar así, no sé para dónde va tampoco. Pero finalmente, tal vez porque tenía como esa deuda con Catherine, dije, bueno, déjame ver si puedo terminar esto y volverlo un libro. Sí, era una cosa que todavía era como muy fragmentaria y no tenía propósito al final. Y finalmente, pues había muchos otros textos que no entraron en la decisión final de cómo armar el libro, porque eran textos que, bueno, primero algunos que no me sonaban bien, pero otros porque tal vez anclaban mucho la historia en Venezuela y yo quería como distanciarme un poco y hacer algo más abstracto, como menos ubicable, que sirviera como una reflexión sobre la guerra en general y no como algo relacionado directamente con el país. Aunque, digamos, leyéndolo desde la perspectiva venezolana, tal vez se reconozcan muchas cosas, sobre todo el lenguaje, los nombres de las cosas, el modo de decir ciertas cosas, pero mi intención era hacer algo como un poco más distópico, un poco más distanciado, un poco que funcionara independientemente del espacio y del tiempo también, ¿no? No sé si lo logré, pero espero que esté ahí. Y luego, bueno, la traducción al inglés fue de algún modo también para mí una manera de reflexionar sobre los textos y hubo muchos cambios. Hicimos una traducción muy cercana con Catherine, leyendo los textos, volviéndolos a leer y buscando palabras que nos sirvieran para representar algunas cosas que también tuvieran que ver con el lugar en donde yo vivo en este momento, que es Escocia. Entonces encontramos algunas palabras de uso escocés, palabras escocesas que se usan para determinadas cosas, y las fuimos metiendo aquí y allá, un poco para que la traducción tuviera ese sabor de algún modo escocés, porque Catherine es escocesa.
Entonces, fue un proceso muy bonito, primero la traducción y luego buscar la posibilidad. Yo quería que el texto saliera en una edición que fuera como muy artesanal, que de algún modo reflejara lo que el texto dice. Entonces, me gusta mucho la idea de que el texto haya salido en una editorial cartonera, porque es como si los personajes de los poemas o de la historia hubieran encontrado materiales de desecho o materiales descartables para producir un texto. O sea, me da como la impresión de que hay mucho de continuidad entre la idea de una edición cartonera y lo que se representa en los poemas. Entonces, hicimos con Elisa, que está por ahí, yo le dije, yo quiero que ella es, además de poeta, una excelente poeta, hace hace libros textiles, pero además hace cosas textiles, tiene muchos proyectos de cuestiones textiles. Entonces, no sé si quieres, Irina, ir mostrando algunas cosas para contarles cómo montamos los escudos. En parte, esa es la ilustración de Julio Núñez, que está al principio del texto. Y luego, esa es la ilustración de Julio Núñez, y luego están las dos cosas que acompañan el libro. Una son escapularios, como este que ven allí. El diseño y toda la idea de los escapularios es un diseño de Elisaria Flores, que es venezolana y vive en este momento en Santiago de Chile. Y digamos, la idea que está detrás de esto es que hay uno de los textos del libro que habla de los escudos que usaban los manifestantes, y por supuesto eso está basado en los escudos de los manifestantes venezolanos, que se van convirtiendo en esta ficción, se van achicando y se van convirtiendo poco a poco en escapularios. Entonces, digamos que la lógica del texto es que va desde el escudo que se usa para enfrentarse a la policía, y a medida que la guerra va avanzando y se va poniendo cada vez más, se va volviendo una historia cada vez más desolada, si se quiere, o despojada, los personajes solamente se quedan con lo que tienen puesto. Entonces van perdiendo de algún modo ciertas cosas y las cosas se van como disminuyendo. Entonces estos escudos terminan siendo escapularios a los que se les pide protección de algún modo, ¿no? Por supuesto que no son escapularios religiosos, sino, no sé cómo llamarlos, paganos, o que tienen más que ver con la suerte que con la religión. Entonces, no sé si quieres mostrar los siguientes para ver un poco, sí. Estos son algunos de los escapularios. Entonces, cada libro trae una pareja de escapularios junto con el texto, junto con el libro, y ningún escapulario se parece a otro, igual como ningún escudo se parece a otro. No sé si quieres mostrar los siguientes. Ahí están un grupo de los escapularios. Puedes pasar tal vez a ver los escudos. Sí, ese es uno de los escudos. Podemos ver todos los escudos y ya con eso cierro. Estos son escapularios también. Sí, ese es el que tengo conmigo. Entonces, todos estos escudos se montaron son solamente 30 textos. Estamos hablando de un libro que es muy pequeño, y de los 30 textos, creo que solo la mitad tiene escudos, porque hicimos como una edición como muy, muy pequeñita. Pero bueno, tiene un poco como la idea de lo que diseñó Elisa, y ahí está. Y bueno, me gustaría mucho, si tenemos tiempo, tal vez un par de minutos, para que Elisa nos cuente cómo hizo los escudos, y un par de minutos para que Catherine hable un poquito de la traducción. Me gustaría mucho
escucharlas a ellas también. Gracias, Irina. Gracias, Raquel, y me parece una excelente idea comentar también cómo se hicieron los escudos y las traducciones. Entonces, no sé quién de las personas que mencionaste, estoy buscándolas. Elisa, ¿está por ahí? Elisa, si estás por ahí, ¿tienes ganas de comentar un poquito cómo fue el proceso de diseñar y hacer los escudos? Hola, ¿sí me oyen? Sí. ¿Sí? Hola, hola Raquel. Hola, ¿cómo Bien, andas? bien, qué Igual. emoción ver, escucharte hablar del texto y ver el trabajo allí, el trabajo conjunto. Em, bueno, Raquel ya mencionó cómo estos escudos, digamos, cómo los escudos ya eran precarios en su forma de escudos, un poco como es precaria cualquier defensa ante estas fuerzas de la guerra, del poder, de quien tiene armas, ¿no? Cualquier cosa que hagamos siempre va a ser precaria. Y que luego se convirtieron en esos escapularios que si bien no son religiosos, para mí, y fue lo que creo que aporté, para mí sí tiene mucho que ver con esas cosas espirituales, rituales tal vez, a las que solemos aferrarnos, sobre todo en momentos de impotencia y desesperación. Nos aferramos a algunos, pues por supuesto, a lo religioso, a su creencia religiosa, y rezan, y otros a cosas mágicas. Es decir, la humanidad ha hecho eso todo el tiempo. Entonces, esa fue un poco la guía. Revisé muchos escudos, porque en principio, por supuesto, lo que tenía en mente eran los escudos que usaron los chamos venezolanos en sus manifestaciones, en la lucha con la policía y con la guardia, que además los viví en primera fila porque para ese momento yo era profesora de la ULA, de la Universidad de los Andes, y mis estudiantes llevaban escudos, algunos, no muchos. Pero entonces, claro, como la idea era hacer algo más universal, entonces revisé escudos vikingos, escudos celtas, escudos ingleses, escudos. Una búsqueda que me tomó varios días y que es algo en lo que nunca había trabajado yo. Nunca se me había ocurrido ni siquiera mirar los escudos, ¿no? Ahora veo escudos en todas partes. Cada vez que veo una película o una serie, estoy viendo escudos en todos lados. Y entonces, bueno, a partir de esa investigación incorporé como diferentes elementos. Entonces, sí, hay algunos que creo que me salieron como un poco célticos y otros, y unos más como psicodélicos, les digo yo, y otros sí como más artesanales. Y bueno, en los escapularios traté de incluir de algún modo lo religioso, pensando en ese vínculo que latinoamericano, venezolano, de las cosas paganas y religiosas en un mismo evento, en una misma fiesta, en una misma celebración, ¿no? Entonces, algunos tienen unas vírgenes y algunos tienen cruces, otros no, otros tienen una mano poderosa junto con una virgen o junto con una cruz o un ojo turco. Ese tipo de imágenes. En algunos casos, o la mayoría de los escudos y escapularios están hechos con material reciclado, que es mi propuesta de trabajo casi siempre, en parte porque como inmigrante vivo en una precariedad, en una relativa precariedad, y me gusta trabajar con materiales
desecho, y bueno, y el material textil que también trabajo. Eso. Muchísimas gracias, Elisa. Qué bueno que pudiste contar de primera mano lo que hiciste. A mí me fascinan los escapularios que hiciste y yo creo que en algún momento tenemos, aquí tengo los míos, en algún momento tenemos que inventar alguna otra cosa con eso, una exposición o algo, no sé. Sí. Bueno, me gustaría muchísimo si Catherine quiere comentar un poquito sobre la traducción y con eso cerramos. ¿Me escuchan bien? Sí, Perfecto. Sí. tengo mi mi escapulario aquí. No sé si lo ven. Ah, sí. Sí. Y el Sí, libro mío que tiene el escudo sí, este. que tiene un escudo diferente. Sí. Ey, ¿qué decir? Hay tanto que decir, demasiado que decir. Cuando leí bueno, lo que publicó Raquel en su blog Inventario, el inventario para después la guerra, no sé, quería al tiro traducirlo porque me sonaba, me parecía que de alguna manera lo reconocía y no sé, me tocó leerlo. Y me tocó porque, como le dije a Raquel cuando hicimos una lectura en Edimburgo hace unos meses, les le comenté al público que me parecía algo milenario, que llevamos miles de años viviendo esta realidad, seguimos viviendo esta realidad. Hay palabras vacías, eso de que, bueno, en inglés hay esta frase tan cínica, lest we forget, no queremos, por si acaso nos olvidemos bueno, siempre se habla de la Segunda Guerra Mundial, y me parecían mucho más llenas de significado las palabras de Raquel y esa manera de, de hacer una lista de lo que queda después de la guerra y no sé, es desgarrador y quería, como les dije, quería al tiro traducirlo y lo publicamos por primera vez, Raquel, en una revista aquí que se llama Asymptote. Y sí, y luego, como dijo Raquel, empezó a escribir los demás poemas, el resto del libro y no sé qué más que decirles. Raquel me llama fastidiosa en el momento de traducir. Siempre tengo una idea, siempre te da algo, un texto que quieres traducir, te llega de alguna manera. Pero en el acto de traducir, en el acto de la traducción, yo empiezo a partir de la palabra, de la gramática, de la sintaxis, de la acción de la palabra, traduzco para teatro y lo que a mí me interesa siempre en la palabra es lo que hace, no lo que significa. Quiero saber primero lo que hace la palabra, cómo funciona, cómo trabaja, cómo funciona con las demás palabras en una frase, en un poema. Y de allí voy armando la poética de la traducción. Y eso toma su tiempo, toma su tiempo, porque hay traductores que entran de otra manera, que entran casi por encima del texto. A mí me gusta entrar dentro del texto, dentro de la palabra e ir armando paso a paso, nivel a nivel, lo que llega a ser una nueva poética, un nuevo poema, un nuevo texto. Y fue muy lindo porque Raquel, hice grabar los poemas. Por eso, para escucharla, para entrar en el ritmo, para entrar en las frases, porque a mí me gusta también traducir el ritmo del texto para que de alguna manera, después de todo este trabajo minucioso de entrar en la palabra, de todo eso, parece llegar un momento en que parece que no se traduce nada.
el texto de alguna manera en el idioma nuevo hace el mismo trabajo que el texto original. Y eso para mí no tiene nada que ver con la fidelidad ni nada de eso que se habla en la traducción, sino que tiene que ver con eso de la función de la palabra y de llegar a crear algo que hace el mismo trabajo en los dos idiomas. Y eso fue el intento. Y lo que hicimos fue reunirnos. Le hice trabajar mucho a la pobre Raquel. Escuchar, sí, escucharla, no sé, conversar, pensar en ciertas palabras. Y una cosa, y ahí termino, y no, siempre cuando se hacen preguntas sobre la traducción, se hacen preguntas sobre lo específico del idioma, de estas palabras venezolanas o eso. Y esa palabra, para mí eso no es lo más difícil o no es el desafío más grande de la traducción, porque trabajando y con un poco de imaginación se puede resolver esas cosas. Lo más importante, lo más difícil es como les digo, crear una poética que sí, como les he dicho, hacer de alguna manera, hacer el mismo trabajo en el otro idioma. He estado revisando en estos días la traducción y ha sido lindo trabajar en el texto mismo, porque es un texto que tiene mucha materialidad. Es tan lindo trabajar con este texto, con el libro. Es maravilloso trabajar con el libro, pensar que este cartón tenía su función en Chile, que el papel, que el trabajo de Lisa, de los editores, de las editoras, del artista, que lo siento en cada página, y luego trabajar un poco con lápiz y mina y ir viendo los cambios que quieren hacer, que son cambios mínimos, pero de repente son cambios de ritmo más que nada, y de alguna que otra palabra, pero eso, que leer el texto me parece que en este idioma y en este texto escocés venezolano que hemos hecho, que el ritmo fluye siempre, y en eso estoy trabajando en ese momento. Sí, 1.000.000 de gracias, Catherine. Yo siento que este es un libro que es de las dos. Mil gracias, y mil gracias a Elisa. Quería nombrar solamente para cerrar a las dos personas de La Joyita Cartonera, que son las editoras del libro, Bárbara Fernández Melleda y Elizabeth Cárdenas Villalobos, son las dos editoras de La Joyita Cartonera. Y la ilustración que presentamos al final es de Julio Núñez Rivera. Entonces es como todo el equipo que participó en la edición del libro. Y bueno, podemos conversar sobre lo que ustedes quieran. Muchas gracias, Raquel, y a Catherine y a Lisaria por sus intervenciones. Abrimos el micrófono para a quien quiera preguntar o hacer un comentario. Alicia, ¿esa es una mano? ¿Esa es una mano? Sí. Ok, Alicia. Yo quería comentarte, Raquel, que bueno, anoche tardísimo, no, me leí los textos, no los conocía, y andaba agotada, y era así como, pero no, voy a tratar de escaparme, y cuando te leí, se me fue el cansancio, de alguna forma, y fue curioso porque mi lectura, yo lo que hice fue pensar, leerlo como venezolana, y como venezolana seguramente estando afuera. Y a mí me pareció que cada texto tenía unas referencias de lo que estuvo pasando, de lo que ha pasado en Venezuela, muy, muy fuertes. Y me pareció, y lo cual creo que por otro lado no invalida que desde otro lugar se lea de una manera más general, que era tu intención. Pero a mí me pareció tan importante
y por eso se me quitó el cansancio y después incluso que yo sufro de insomnio, no dormí bien, porque de alguna forma sentí la importancia de conseguir un texto como el tuyo, que al menos en mi caso me reflejara con millones de comillas allí puestas. Cuando uno ha vivido desde fuera todo lo que ha pasado en Venezuela, siempre hay una manera culposa, una manera difícil de enfrentar todo lo que estaba ocurriendo. Y siempre pensé quién se ocuparía de escribir un poco eso que pasamos un grupo importante de venezolanos. No sé si desde adentro es exactamente igual. Y en ese sentido me pareció un valor impresionante lo que estás. No sé muy bien qué podemos hacer con eso, pero bueno, esa es la función de la literatura de alguna forma, ¿no? Dar cuenta de esas sensaciones, de esas imágenes, de esos pensamientos no resueltos. Y en ese sentido, la verdad es que me quito el sombrero porque todos los textos me conmovieron muchísimo. Y como que pude ubicar cada texto con una familiaridad que no suele pasar. Y entonces te lo quería agradecer profundamente. Y bueno, felicitarte, por supuesto. Gracias, Alicia. De verdad, eso me llena de alegría. Yo a veces sabes cómo es cuando uno está afuera, que no sabes dónde están tus interlocutores, no sabes con quién estás hablando y a veces sientes que estás hablando sola. Así que me llega mucho la idea de que no estoy hablando sola, de que hay un oído del otro lado. Buenísimo. Juan Pablo. Gracias, Irina. Bueno, muchísimas gracias, Raquel, Elisaria y Catherine. Yo también, como Alicia, leí anoche los textos y ahora cuando están mostrando este trabajo que hicieron los tres, pues me quedé pues más maravillado y me hicieron descubrir una cantidad de cosas. Tenía una pregunta y un comentario, ¿no? Elisaria mencionó que ella había, bueno, que con los escudos ella se había inspirado en que había buscado cosas de los celtas y de los vikingos, lo cual es, por supuesto, parte de la historia y de las guerras que formaron el Atlántico Norte, obviamente. Entonces, quería preguntarle si había algo deliberado en eso, así como también lo hubo en introducir, como lo estás explicando, formas vernáculas del inglés escocés en la traducción. Porque lo que me parece entonces fascinante es que hay como dos niveles de hibridez y sincretismo, ¿no? Por un lado están todos estos escapularios, amuletos, que hay, donde hay alusiones, como mencionó Raquel, a la espiritualidad venezolana, popular. Yo también ahí hasta vi algunas cosas que me recordaron un poco a los diseños haitianos, ¿no? Del vudú, no sé si, digamos, si hay algo de eso ahí deliberado o no, pero por otro lado, hay también este otro nivel de hibridez y sincretismo con lo que es el Atlántico Norte y a través de la lengua y a través de la historia y de las guerras que formaron hace siglos atrás. Entonces, con esto que mencionó, un comentario sobre una cosa, estos dos niveles de hibridez que me parecieron fascinantes y que, bueno, también nos pueden hacer pensar un poco en cómo es y cómo será el arte de la diáspora. Pero quería, digamos, preguntarle en particular a Elisaria si esta cosa con los celtas y los vikingos era una cosa, digamos, deliberada, parte del diseño, si había también esa intención de, digamos, aludir a Escocia, como si fue el caso en la traducción, o, bueno, ya, eso. Pero un trabajo maravilloso. Felicitaciones a las tres. Gracias, Juan Pablo. Elisa, no sé si quieres responder tú. Sí, bueno, yo creo que fue, ay, se me cayó todo. Yo creo que fue en parte deliberado, pero también en parte estas cosas que van llegando mágicamente. Porque, bueno, cuando empecé a investigar y vi escudos griegos, escudos romanos, pero también Raquel estaba
en Edimburgo, en Escocia, y bueno, también los revisé. Entonces me fueron como que se me fueron quedando cosas de cada uno. Y mi intención al revisar estos escudos históricos, pues tiene que ver con lo que ya han mencionado, de que venimos arrastrando esta situación de la guerra desde que el mundo es mundo, como se dice, ¿no? Desde la historia de la humanidad está cruzada por la historia de las guerras de unos con otros. Y eso quise que estuviera presente ahí en esa selección de elementos. Sí. Sí, Gracias. yo creo Aquí. que una de las cosas que más me sorprendió del trabajo de Elisa tiene que ver con esa capacidad que ella tiene de agarrar muchas cosas y convertirlas en algo fantástico. Y por mi parte, sí, yo creo que la hibridez o el sincretismo, toda esta idea de lo que compartimos digamos, en lo que llamas tú el Atlántico Norte, Juan Pablo. Yo anecdóticamente pues les puedo contar que yo comencé a escribir este texto en Edimburgo, pero lo terminé de escribir en Praga. Creo que la mayor parte de los textos los escribí en Praga, y como seguramente saben, Praga es una de esas ciudades por las que ha pasado tantas cosas y que ha tenido tantos conflictos, y que tiene en su arquitectura y en su traza misma urbana como el paso de distintas guerras y confrontaciones y dramas. Yo creo que sin haberlo concientizado realmente, el haber estado en esa ciudad mientras estaba escribiendo, de algún modo me hizo como incluir muchas cosas que tal vez de otra manera no las hubiera incluido. Como eso, sensaciones. Yo no tenía una teoría para lo que estaba haciendo. Si yo cuando escribo ficción o poesía no tengo el switch del académico, no lo tengo prendido, sino más bien trato de apagarlo lo más que pueda. Y toda la lógica, digamos, que después uno piensa, es algo que viene siempre después. O sea, yo estaba muy metida en la idea de estos personajes. Yo quería sentir como estos personajes, pensar como estos personajes y tratar de entender qué los rodeaba, y tratar de entender las distintas voces que de pronto empezaba a escuchar, porque uno de pronto empieza a escuchar voces, ¿no? Entonces, creo que ese sincretismo y esa hibridez viene de tener la cabeza en una ficción, pero al mismo tiempo estar físicamente en una ciudad como Praga, que es tan llena de, no sé, yo diría que inspiradora, si estuviéramos pensando como en la idea de que la inspiración es lo que produce la ficción, pero que sí definitivamente es es uno de esos lugares en los que uno como que absorbe sin darse cuenta muchas cosas que de otra manera, que si uno las pensara no entrarían allí, ¿no? Sí. Pero mil gracias por tu pregunta, Juan Pablo. Me parece bien interesante el análisis que haces. Gracias a ti, gracias. Rafael. No, a ver si logramos escuchar a Rafael. No te oímos, Rafael. Mi meta de este conversatorio es que oigamos a Rafael antes de que acabe de la 1:30. Rafael, quizás en la parte de audio settings, o no sé si estás conectado con un micrófono. Si hay alguien por ahí que te auxilie. Sí, porque dice que su micrófono está encendido, pero no lo escuchamos. Sí, está abierto. Mientras Si tanto, quieres, Manuel, Rafael resuelve el problema técnico. Yo tenía ahora. Digamos, 10 segundos, a ver. No se oye. Bueno. Ahora. Ahí está. ¿Estoy? Sí, estás. ¡Qué maravilla! Vino mi pareja al rescate. Yo soy un desastre con esto de la tecnología. Pero bueno, en todo caso quisiera felicitarlos de verdad por lo que
no estoy pasando una situación de salud difícil, entonces no he tenido oportunidad de llegar al texto, pero lo voy a leer, por supuesto, pero quería felicitarlos porque me parece como un texto fascinante a las tres, ¿no? O sea, realmente. Y además por la originalidad de verdad de pensar, no solo Venezuela, sino muchos lugares en el mundo a partir del resto, ¿no? O sea, de lo que queda después de la guerra, ¿no? Y que si bien es cierto lo que han dicho varios de los ponentes, que la guerra es una condición inmemorial, es verdad que ahora estamos sufriendo, pienso yo, de una manera muchísimo más aguda, lo que es la guerra y en términos también representativos, la desintegración de los relatos, de las maneras de decir el mundo, de fijarnos planes. O sea, que yo creo que hay ahí, continuando con algo que dijo Alicia, que me pareció muy interesante, y que es un lugar desde donde empezar a pensar de nuevo, un lugar de orígenes, eso me parece interesante. No sé mucho qué decir más allá de eso, quisiera simplemente señalar que la relación escudo-escapulario me parece fascinante precisamente en ese sentido, porque tantos aluden, me parece de una manera directa, a la desprotección del cuerpo, a la exposición del cuerpo, en una situación donde los paraguas de las narrativas, los paraguas de las representaciones se han venido abajo. Me parece que cualquier posibilidad de pensar a Venezuela tiene que aceptar esa condición de lo que queda, de lo que queda después de esta hecatombe de la economía, de los relatos, de todo, ¿no? Cuando estaban hablando me recordé un libro que estoy leyendo extraordinario, me parece un librito, ¿no? Pero muy, muy extraordinario, La frágil piel del mundo, de Jean-Luc Nancy. Me recordó un poco lo que decían ustedes, todo eso. Y bueno, simplemente si quieren comentar algo en la relación escudo, escapulario, la fragilidad de la piel, del mundo, todo ese tipo de cosas. Si hay más comentarios, bueno, me encantaría, me regalaría los oídos escucharle. Millón de gracias, Rafael. Qué bueno que finalmente pudimos escucharte. Para mí es un gusto saber que estás ahí del otro lado. Sí, yo creo que, como decía antes, tal vez cuando estaba escribiendo no estaba consciente de eso, pero una de las cosas que, digamos, que una de las imágenes que más claramente fui revisando y volviendo a ella era la imagen del cuerpo que se va, no solamente, no desnudando, aunque sí hay cuerpos desnudos, sino llenando de harapos. O sea, como la idea de cómo estos personajes son personajes que se quedan solamente con lo puesto, pero lo que llevan puesto se va deteriorando también. Entonces la idea del cuerpo que finalmente se queda desnudo o apenas con harapos, pero también cómo siente alguien que solamente tiene lo que se va poniendo adentro y cómo acumular en esa situación es un acto un poco como que tal vez los escapularios representan muy bien, es un acto de no soltar del todo lo material, como la necesidad de ir cargando cosas. Entonces hay uno de los textos que se llama, a ver si me acuerdo, que es así como los tesoros. Estos son personajes que van encontrando cosas y se las guardan, ¿no? En estos harapos. Entonces la idea de guardarse pedacitos de cosas que de pronto encuentran en las ruinas, porque es un paisaje siempre lleno de ruinas y estos personajes van caminando de una ruina a otra ruina, a otra ruina. Y en esas ruinas encuentran lo que ellos llaman tesoros, pero que puede ser una piedra, puede ser una cosa rota, un juguete roto. Entonces estos tesoros se van acumulando de una manera muy, muy precaria porque no tienes con qué acumular. Entonces, el mismo hecho de que la acumulación es imposible en esa situación de precariedad hace que estos pequeños objetos encontrados se vuelvan tesoros que se van a cambiar después en un futuro en el que todo ser que vive en la precariedad sueña con un futuro de abundancia, ¿no? Entonces, el final del texto es un futuro en el que todos se van a encontrar en un lugar y van a cambiar los tesoros, van a intercambiar los tesoros. Entonces, sí, como bien dices, esta idea del resto, de lo que queda, es una idea que atraviesa todo el texto, pero también el sueño de un futuro en el que va a haber abundancia, que es muy típico también de las situaciones de precariedad, ¿no? Entonces,
de algún modo esta relación escudo-escapulario puede también pensarse como una tercera parte en la cual no solamente vamos a tener escudos, sino tal vez un tesoro más grande, ¿no? Entonces también yo pienso que el escudo es el pasado del escapulario, pero el escapulario puede ser el pasado de algo más valioso más adelante, ¿no? Que puede funcionar también como una manera de imaginar el futuro. Yo quería que el texto terminara con una imagen del futuro, es una imagen tal vez muy precaria, porque es un inventario literalmente del resto de lo que queda, pero también en cierto sentido es una imagen de dirección, ¿no? Tal vez hay un lugar otro en el cual esto se va a terminar, ¿no? Y a mí me gusta mucho como la idea de que no solamente imaginar la precariedad y el drama de la guerra, sino también imaginar lo que yo llamo el estallido de la paz, ¿no? Que en algún momento va a haber un fin al sufrimiento de algún modo, ¿no? Muchas gracias, fascinante. Sí. Luz Marina, antes de darte la palabra, me voy a colar rapidito porque la pregunta mía tiene un poco que ver con Rafael. Y Raquel, solo para que sepas, al igual que Alicia, yo he leído este texto ya 3 veces y la verdad que cada vez que lo leo es como si lo leyera por primera vez, cosa que rara vez me pasa. Entonces, no sé, sobre todo la parte que se llama abandonos me mató. Estuve mal como por 2 horas. Entonces creo que has logrado algo realmente impresionante. Y lo que quería comentarte es que me llamó mucho la atención cómo lograste juntar al mismo tiempo un colectivo que nunca deviene en un yo. O sea, no hay nunca un yo a lo largo de todos estos textos. Siempre es un nosotros o ellos. Y eso hasta cierto punto se vuelve casi sofocante, esta cantidad de cuerpos que aparecen, al mismo tiempo que logras identificar algo extremadamente peculiar e individual, como son, por ejemplo, las medias rotas o el encontrar alguien que encuentra un objeto en particular, o un harapo, o una franela mal combinada. Entonces, o sea, hiciste esa combinación impresionante que para mí es lo que hace que también la materialidad se salga del texto. Y por eso quería preguntarte, porque tenía la idea de que lo habías hecho en una editorial cartonera, pero quería preguntarte si la decisión de acompañar un texto con un escapulario en un cartón que ha tenido sus vidas también, si esa decisión corresponde quizás a como darle otra traducción material a ese desgaste corporal que aparece en el texto. Sí, yo desde que supe la existencia de las editoriales cartoneras hace mucho tiempo, cuando estaba estudiando precisamente en el King's College donde da clases Catherine, desde que supe que existían editoriales cartoneras pensé qué bonita idea, qué idea tan fantástica recuperar cartones que se usaron para otra cosa y usarlas para producir libros, ¿no? Pero no, en ese momento no soñaba siquiera con pensar con publicar algo en una editorial cartonera. Pero cuando ya el libro estaba listo y incluso la traducción estaba lista, yo empecé a pensar que el mejor lugar donde se podía publicar, al menos en una primera edición del libro, porque por supuesto las ediciones cartoneras son muy pequeñas, muy limitadas, tenía que ser una editorial cartonera porque por eso, por lo que acabas de decir, porque la materialidad está muy de acuerdo con lo que el texto dice, ¿no? Quería mostrarles solamente para que lo vean. Esta es mi edición y que tiene un teléfono, tiene pedacitos de restos de, no sé, de tapes que estaban ahí se quedaron. Y todos los libros tienen eso, y tienen dobleces también que no son, o sea, no son cartones lisos. Y me parece que eso es como lo que tú decías, una especie de traducción en materialidad de lo que el texto está tratando de decir. Sí. Gracias, Raquel. Luz Marina. Bueno, no, todo lo que he escuchado me ha parecido bellísimo, sobre todo porque tenemos aquí como una autoría múltiple, es decir, cada quien ha aportado algo, tuvo unos textos que sitúan a Venezuela en el mapa del mundo y que hacen que lo que pase en Venezuela pueda resonar para pueblos que hayan sufrido guerras parecidas o no tanto.
Y bueno, está todo este trabajo artístico. Creo que a todos nos conmovieron aquellos escudos de cartón frente a tanques que nos hicieron llorar frente a los noticieros, tanto, ¿no? Pero estaba pensando que me siento, Raquel, bueno, y algo que quería también anotar, las reflexiones que hizo Catherine sobre la traducción me parecieron muy importantes, porque hay allí una apropiación del texto. Y lo que ella dijo de lograr que el texto nuevo tuviera los mismos efectos en la lengua de llegada que en la lengua original, pues es importantísimo para pensar la traducción de poesía. O sea, la fidelidad no puede ser exacta, entonces eso abre el apetito para leer dos textos en uno. Pero yo me siento como un niño frente a la pastelería cerrada, cerrando la nariz en el vidrio. ¿Sería posible, Raquel, que nos leyeras aunque fuera un pedacito? Sí, gracias. Cuando Irina dijo lo de abandono, pensé que tal vez podíamos cerrar, si quieren, o podemos seguir conversando. No me importaría si conversáramos un ratito más y nos pasáramos de la hora. El texto abandono, porque me parece también que es uno de los textos que yo escribí. No hay nada autobiográfico en esto, pero sí creo que este es uno de los textos más cercanos a mi propia experiencia, y creo que a la experiencia de todos los que nos hemos ido de Venezuela. Entonces, si no les importa, lo leo. Es un párrafo, no es nada largo. Se llama Abandonos y dice: cuando dejamos la ciudad, abandonamos a los viejos a una suerte que sabíamos adversa. Nos consolamos pensando que la muerte cierta que los esperaba era la misma que de todos modos los alcanzaría en el camino si hubiéramos decidido sumarlos a la fuga. Cuando nos despedimos, ellos se empeñaron en descargarnos de toda culpa, pronunciando hasta luego y largas bendiciones, repitiendo que era mejor así, que se quedaban en paz con sus cosas y sus muertos. En ese terruño que ya se parecía tanto a ellos que no podía separarse de sus cuerpos. Pero cuando nos fuimos nos llevamos sus miradas borrosas, sus bocas entreabiertas, sus cabezas blancas o peladas, sus dedos deformados por la edad y la artritis, sus profundas ojeras, sus pasos temblorosos, sus caderas maltrechas, sus bastones, su lentitud de paquidermos grises, el modo como tiemblan mientras cuentan pastillas, el susto o la tristeza que se fija en sus gestos cotidianos, los cachetes hundidos, las manchas marrones conquistando cada vez más territorio, los dientes falsos que vigilan la noche desde un vaso, los hombros hundidos y la papada temblorosa, las ropas cada vez más holgadas, las protuberancias, los lunares, las verrugas, los dolores de espaldas, de rodillas, de pies, las uñas enterradas, las medias sin elásticos, las ruidosas chancletas, los pasos que se arrastran por la casa en la alta madrugada en la que todos duermen menos ellos, y sus voces, sobre todo nos llevamos sus voces, la cadencia ancestral que desgrana memorias de un tiempo ya ido en el que era imposible vislumbrar esta lenta catástrofe. Wow, Raquel. La última pregunta es cómo hace uno para obtener esa limitada edición. Gracias. Sí, Gracias por eso. Juan Cristóbal, que Gracias. se está despidiendo porque tiene una reunión, me dijo que por favor te preguntara cómo acceder a alguno de esos 30 ejemplares. O si se puede encargar uno extra. Sí, yo también Sí, quiero. la verdad es que los ejemplares a mí me llegaron 5. A ver, sí, a mí me llegaron 5 y por supuesto desaparecieron. Tengo solamente el mío. Pero las editoras que están en Santiago de Chile eventualmente van a poner el libro en circulación, los que quedan, los deben quedar como 20 tal vez. Y me imagino que va a ser en alguna feria de libros artesanales o algo así.
La verdad es que no tengo información. Yo tengo ya yo envié el libro a un par de editoriales a ver si se saca como un libro normal, aunque no va a ser lo mismo. Pero pues creo que la única manera es entren en la página de La Joyita Cartonera de Instagram y díganle a Elizabeth que dónde están los libros. Es la única manera de saber. Tal vez puedan hacer otra edición. Sí, ojalá, ojalá. Pero sí, en todo caso les hago saber si el libro sale en otra editorial en algún momento. Por favor. Manuel, tenías una pregunta, creo. Pues la verdad quería compartir algo, pero creo que va a ser difícil. En cualquier caso, a propósito de lo que se ha mencionado desde el comienzo, de la posibilidad de leer este trabajo no solamente desde una perspectiva de lo ocurrido en Venezuela en los últimos años, que por supuesto cuando uno se involucra con el vocabulario, con el lenguaje, las descripciones, siendo venezolano es imposible no conectar directamente con el país. Pero me llamaba mucho la atención a partir también de la experiencia visual, del objeto y de la construcción, de la investigación con el tema de los escudos, de cómo leer esto desde otros contextos, ¿no? Y a partir también de la idea de la experiencia de la guerra en otros escenarios. Yo que estoy con un pie en Colombia desde hace 2 años, aquí se vivieron procesos similares, incluso se llamaba la primera línea, se reprodujo el concepto de primera línea, se utilizaron también escudos y fue un proceso exactamente muy parecido, digamos, en una situación política muy diferente, pero se reprodujeron. Yo grabé incluso aquí en varias ciudades, no solamente en Bogotá, sino también en Cali, aquí en Popayán hubo primera línea. Y yo grabé un par de videos, yo vivo en el centro de la ciudad, donde la primera línea estuvo muy activa, esa mezcla de estudiantes, indigentes, gente, esos ejércitos, ¿no? Cruzados con gentes diversas. Me permitieron también leer el texto de Raquel en otro contexto y poder vincularlo con otros escenarios. Y era lo que quería comentarte, Raquel, que cuando hablabas de tus lectores, con quién hablas, con quién te ves, con quién te encuentras en este intercambio, creo que el trabajo permite otras conexiones también. No solamente ya cuando se habla a través del ejercicio gráfico con esa experiencia, digamos, ancestral, celta, etcétera, de los escudos, sino también en América Latina, por ejemplo, ahora mismo en Colombia, es posible encontrar espacios de comunicación de tu narración con lo ocurrido aquí el año pasado. Lástima no poder compartir el video porque es alucinante el tema de los escudos, de los guerreros, etcétera, aquí en Popayán. Pero bueno, muchísimas gracias. También quería pedirte, que bueno que nos adelantamos, que nos leyeras un fragmento del trabajo, pero también, al igual que el resto, estoy muy conmovido y leí el trabajo, por supuesto, sumamente conmovido. Creo que ha sido una experiencia fascinante para todos aquí. Muchísimas gracias. Manuel, si puedes dejar el Gracias a chat, ustedes. el enlace, sería bonito ver eso, sobre Sí, todo a mí que me tocó también de cerca. sí, estoy tratando de descargarlo al teléfono, pero como tengo la computadora abierta con el Zoom y otras cosas y simultáneamente el teléfono, no quiero meter la pata aquí, que esto se nos complique. Sí, no, yo como respuesta solamente quería preguntarte, Manuel, si no te importa que lea el texto sobre los escudos, que hemos estado hablando tanto de eso que de pronto vale la pena leerlo y cerrar ahí, o si No, quieren seguir conversando, porque todo lo contrario, pues adelante. sí. Bueno, el texto que se llama Escudos, que es de donde salió toda la idea de ponerle escudos a los libros y de hacer los escapularios, bueno, se los leo para que vean un poco de qué va. Se llama Escudos, dice: pensamos que teníamos que distinguirnos de ellos de algún modo, pero despreciábamos los fríos uniformes. Empezamos usando brazaletes y cintas tricolores que nos amarrábamos en la frente o en la cintura. Diseñábamos gorras y chaquetas que las tías y los abuelos cosían de madrugada, robándole horas al sueño cuando por un milagro la luz había llegado y se quedaba un tiempo. Nos llenamos la ropa de chapas y consignas. Fabricamos escudos de madera que decorábamos con signos religiosos o esotéricos. El yin y el yang, la cruz de San Benito, alguna complicada runa celta,
el 8 acostado del infinito, el árbol de la vida, el símbolo adrinca de la tierra dibujado en negro sobre fondo blanco. Sabíamos que los escudos no nos protegerían de las balas, ni de las lacrimógenas, ni de la insistente metralla, ni de las bombas cada vez más potentes que empezaron a lanzarnos desde los helicópteros. Y aún así, los escudos se fueron convirtiendo en parte del vestuario que nos recordaba que estábamos en peligro de muerte cada ínfimo segundo de cada día. Con ellos nos armábamos de valor, en ellos descansábamos. Detrás de ellos nos dábamos los apurados besos que se dan en la guerra. Fueron, mientras duraron, la guarimba, la taima, el tiempo suspendido de la tregua, trincheras precarias y portátiles, resguardos fugaces que nos dejaban siempre medio cuerpo a la intemperie, barricadas ilusas. Seguimos fabricándolos mientras duró la guerra en la ciudad, aferrados a la idea contagiosa de que mientras nos sostuvieran seríamos eternos e implacables. Convertidos en amuletos contra la muerte, los escudos se fueron haciendo cada vez más pequeños. Ahora que los cargamos al cuello como escapularios, les damos cada tanto un beso avergonzado, con la terca esperanza de que sigan cumpliendo sus promesas. Gracias, Raquel, de nuevo. Fernando creo que tiene una pregunta. Fernando, ¿sí? Bueno, es una pregunta un poco genérica y que hago sin haber leído el texto, por supuesto, no es tan difícil el acceso. Bueno, tú hablas de tu afición o pasión por el fenómeno de la guerra, pues yo también la tengo, me parece que es uno de los actos más terribles de la humanidad. Y alguien anotó allí pues, que la historia humana parece ser la historia de las guerras, ¿no? Desde la muerte de Abel por Caín hasta el día de hoy, pues nos hemos asesinado por miles y miles de millones, ¿no? Has hablado también bueno, de un futuro desolado, un futuro desértico, de mendrugos, de pequeños residuos, digamos, de la vida. Has hablado de distopía. Yo te voy a hacer una pregunta porque tengo la mala pata de ser filósofo. Todo esto no conlleva a pensar que el hombre, como decía un señor muy serio llamado Sigmundo Freud, sobre todo el último Freud después de la Primera Guerra Mundial, no es una especie de bárbaro de la evolución, no es tan ático, básicamente, ¿no? Quizás visto desde Venezuela, pues es más fácil decirlo, ¿no? Hemos vivido un cuarto de siglo de horror, de humillación, de dolor. Entonces, bueno, no habría que decir que el hombre es un ser siniestro. Digo, ese futuro que de repente asomaste de felicidad o de reivindicación, bueno, se ve tan difícil hoy, ¿no? Tan complejo. Y como has dicho, no es solo un fenómeno venezolano, por supuesto, es un fenómeno mundial y continuo, ¿no? Entonces, toda esta cosa le revuelve a uno la imagen del ser humano, ¿no? Que ha hecho cosas, que ha hecho la Novena Sinfonía y otras cosas muy valiosas, pero también ha sido un asesino sistemático y milenario, ¿no? Es mi pregunta a la señora experta en guerra.
No, yo no me siento experta en guerras, yo me siento espantada y horrorizada por lo que somos capaces de hacer y como escritora, no como filósofa ni como académica, me interesa imaginar lo que sienten y lo que piensan los que están involucrados en un conflicto, no desde arriba, no desde los que planifican las guerras, sino desde abajo, desde los que sufren la guerra de algún modo. Y también hay varios textos a lo largo del libro en donde el plural, el nosotros, es el nosotros que no está ni de un lado ni del otro, sino el nosotros que sufre, como decir, en el medio, ¿no? Porque me parecía importante representar también las voces de los que no son partidarios ni de un lado ni del otro, sino que están siempre como en el medio de un fuego cruzado, que lo único que están tratando de hacer es sobrevivir. Entonces también está, no solamente hay bandos, sino también están los que no tienen bando. Y me interesaba un poco pensar cómo hablarían, cómo pensarían, cómo se sentirían los que están en el medio de ese fuego cruzado, ¿no? Y tal vez porque no creo que todo sea horror, hay algunos de los textos del libro que son alegrías, o uno que se llama manjares, o hay textos en los que trato de capturar como esas pequeñas cosas que hacen que valga la pena seguir viviendo sin que sea sin que sea un optimismo como demasiado rosado, ¿no? Sino con la intención de enfocar tal vez los momentos en los que hay una iluminación de algún modo, ¿no? Un momento, aunque sea fugaz, de plenitud, ¿no? Pero sí, sin ser experta en absoluto, en parte, una de las preguntas que tal vez me estuvo rondando todo el tiempo es una pregunta que hace Cristina Rivera Garza en uno de sus libros, que dice cómo escribir cuando estamos rodeados de muertos, ¿no? Y esa es una pregunta que tengo anotada en uno de mis corchos enfrente de mi escritorio, porque creo que en muchos sentidos los venezolanos estamos rodeados de muertos, y sin que haya una guerra declarada o abierta, pero también cualquier ciudadano del mundo, si mira un poco, si observa un poco a su alrededor, siente que está produciendo cualquier cosa que está produciendo, rodeados de muertos, no de muertos naturales, sino de muertos que han muerto por conflictos, por violencia, pero también, y ahora yo escribí este libro antes de la pandemia, pero ahora con la pandemia esa es una expresión que cobra muchísimo más sentido, la idea de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo rodeados de una conciencia muy clara de la muerte de mucha gente muy cercana también. Gracias, Raquel, y gracias, Fernando. Manuel, creo que ya podemos ir moviéndonos al cierre. ¿Tú querías mostrar algo? Sí, no, creo que no. Creo que ya es suficiente con lo que tenemos. Tenía el video allí, pero creo necesario ya a estas alturas. En cualquier caso, te lo envío, Raquel, y te lo envío, Luz Marina, Sí. para hablar por el tema escudos en perspectiva payanesa. Sí, sería bien interesante verlo, sí. Muchísimas gracias, Raquel, y bueno, Irina. No, gracias a Raquel y gracias a todos los que nos acompañaron por sus preguntas y por sus comentarios. Raquel, creo que todos realmente que estamos esperando poder buscar nuestro propio volumen con nuestros propios amuletos, así que vamos a estar pendientes. Les recuerdo que puse en el chat el link a la convocatoria del Congreso que está organizando Basillelmo, y también quiero recordarles que la última sesión de Repensando Venezuela de este otoño va a ser el próximo viernes, donde vamos a discutir el trabajo de Vicente Lecuna. Entonces, si están por aquí y nos quieren acompañar, sería genial. De resto, no, muchas gracias Raquel por compartir eso y por hacer esto, y nada, nos vemos el próximo viernes para ya despedirnos y empezar las vacaciones. Manuel, no sé si se me olvida algo.
No, perfecto. Gracias a todos los que nos acompañaron y creo que ha sido una sesión excelente. Muchísimas gracias a Raquel y a las personas, a todas las demás, a quienes contribuyeron en la concreción del proyecto, ¿no? La traductora, olvidé ahora los nombres, la traductora, Catering creo, Elisa o Catherine y Elisa. sí, que estuvo en la parte del diseño y la elaboración de todos esos objetos que hacen del libro lo que podría parecer una pieza marginal de cartonería, la verdad es una obra de arte, ¿no?